Biografía del profeta Isaías. En este capítulo daremos cuenta de la biografía del profeta Isaías. Lo haremos desde la humildad. No tenemos un escrito biográfico de Isaías. Tenemos tan solo datos de su biografía que hay que ir rescatándolas a partir de lo que aparece en el libro de Isaías. No hay una sola fuente externa a la Biblia, ni una sola mención histórica. Además, los datos biográficos acerca de la vida de Isaías parten de la interpretación y sobre todo de la ordenación cronológica de sus oráculos. Y eso no es una tarea fácil. Ni los exégetas concuerdan ni en la interpretación ni en la datación. Por tanto, la biografía que proponemos parte desde la humildad. Creemos que así pudo ser la vida de Isaías. Certeza poca. En la imagen tenemos aquí una de las estatuas de Yevgeny Vuchetich que ilustra la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Se titula Convirtamos espadas en arados, que es la maravillosa profecía de Isaías del tiempo de paz. Isaías debió nacer en el año 760 a.C. durante el reinado del rey Ocías, que también recibe el nombre de Azarías. Sabemos que su padre se llamaba Amós, pero no lo debemos de confundir con el Amós de Tecoa, el profeta del norte. Fue educado en Jerusalén, y es importante esta mención porque en el futuro el profeta crecerá en medio de unas tradiciones religiosas que condicionan su mensaje. Por ejemplo, la elección divina de Jerusalén y de la dinastía de David forman parte de la vivencia espiritual de Isaías. Isaías basa gran parte de su fe y de su predicación profética en estos dos pilares. Recibe su vocación profética en el año de la muerte del rey Ocías, probablemente entre el 740 y el 739 a.C., cuando debía contar con unos 20 años de edad. En su relato de vocación, que aparece en el capítulo 6, se destaca, en primer lugar, la visión de la santidad de Dios, en segundo lugar, la conciencia de su pecado personal y el del pueblo, la necesidad de un castigo y la esperanza de la salvación por la intervención de Dios. Se casó con una mujer que en Isaías capítulo 8, versículo 3, aparece nombrada como la profetisa, pero una de las cosas que no sabemos es si se refiere profetisa como la mujer del profeta o alude a alguna función ministerial más. De este matrimonio nacieron al menos 2 hijos, a los que se les llama simbólicamente Sear Yasub, un resto volverá, y Maher Salal Hasbat, pronto al saqueo, rápido al botín. Así se ve la implicación personal del profeta en su misión. Él nombra a sus hijos según las recomendaciones de Dios, según el mensaje de Dios que transmite. No sabemos nada de su muerte, tan solo que debió suceder en el año 701 bajo el rey Manasés. La tradición del Talmud y de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, en especial la Ascensión de Isaías, mencionan que fue asesinado por Manasés, que le cortó por la mitad con una sierra. Estos apócrifos, como es tradición, suelen rellenar los vacíos que tenemos de algunos personajes. No se nos narra la muerte del profeta, los apócrifos rellenan ese vacío. Credibilidad ninguna. Lo mencionamos porque aparece citado implícitamente en la carta a los hebreos. Nos dice el capítulo 11, versículo 36, que por la fe otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes de las cadenas y la cárcel, a otros los apedrearon, los aserraron. Entonces, la Escritura da por buena esta tradición y no teniendo otra, vamos a mantenerla, pero no tiene ninguna relevancia en cuanto a su mensaje profético. También es conocido Isaías como el rey de los profetas. Algunos aluden a su probable origen aristocrático, sería sobrino del rey Amasías, lo que explicaría muy bien su acceso a la familia real y al templo, como si perteneciese a la aristocracia del templo sacerdotal. En realidad, si esto es así, no tiene mucha relevancia porque en su profecía es mucho más cercana la figura de los oprimidos, de los huérfanos, de las viudas, del pueblo explotado, antes que la vida de la aristocracia. También recibe el nombre de rey de los profetas por la altura inconmensurable de su profecía. Bien, pasemos ahora a explicar la relación que puedan tener
los capítulos del libro de Isaías del 1 al 39 con la predicación del profeta Isaías, hijo de Amós. Ya dijimos que hemos de distinguir clarísimamente entre lo que es el libro de Isaías y lo que es la predicación del profeta histórico del siglo VIII, y que hay otras secciones que difícilmente podemos suscribir o podemos indicar su origen en el profeta Isaías. En primer lugar, decir que los capítulos del 1 al 39 no tienen ningún orden cronológico. Los recopiladores y editores del libro no ordenaron cronológicamente su libro. La primera sección abarca el reinado de Jotán, que sería del 740 al 734 a.C. Por lo visto, la profecía durante el reinado de Jotán aparece en los capítulos del 1 al 5, pero recuerdo que todo esto es una interpretación a posteriori que se hace, no hay datos que acompañen. Vemos en la foto un modelo de las inscripciones de los reyes de Asiria. Tiglat-Pileser menciona en una de ellas la conquista en tiempos del rey Jotán. Esta época es una época de prosperidad económica e independencia política. Parece que sean los oráculos de los capítulos 1 y 5, porque en ellos a Isaías lo que más le preocupa es la situación social y religiosa. Constata numerosas injusticias, arbitrariedades de los jueces, corrupción de las autoridades, codicia de los latifundistas, opresión de los gobernantes. Y todo esto pretenden enmascararlo con una falsa piedad y abundantes prácticas religiosas. En este aspecto, Isaías muestra una íntima relación con la predicación del profeta Amós. La riqueza ha llevado a estos ciudadanos de Israel al orgullo, pero es un orgullo superficial e infantil. En ocasiones les lleva a un olvido real y absoluto de Dios, como si él careciese de importancia en comparación con el hombre. Isaías denuncia tales actitudes. Muestra que la situación de Judá no es tan buena como ellos piensan, y por ello desarrolla ampliamente el tema del castigo. Por eso son continuas sus llamadas a la conversión, a la práctica de la justicia, a la humildad ante Dios. Su deseo profundo no es que se castigue Jerusalén y quede arrasada, sino que vuelva a ser una ciudad fiel a Dios. Predicación durante el reinado de Ahaz, 734 a.C., 727 a.C. Vemos en la imagen una inscripción de Tiglat-Pileser III en la que se menciona el tributo del rey Ahaz. Ante la guerra siro-efraimita, que ya explicamos en la introducción histórica, Isaías se opone decididamente ante el temor del rey y del pueblo ante la amenaza enemiga. Por lo visto, para Isaías, la alternativa no radica entre creer y pedir auxilio, sino entre creer y tener temor. Tener temor para Isaías implica desconfiar de Dios, que se ha comprometido con la ciudad de Jerusalén y la dinastía davídica. Supone dar más importancia a los reyes de Siria e Israel del norte, Rasín y Pekaj, al que él llama dos cabos de tizones humeantes, que a las promesas de Dios. De ahí que los oráculos de Isaías sean una tensión entre oráculos de salvación y de condenación. Quizá a esta época aludan los nombres simbólicos de sus hijos, que también oscilan entre salvación y condenación. Un resto volverá, pronto al saqueo, rápido al botín. Predicación de Isaías durante la minoría de edad del rey Ezequías, entre el año 727 y 715 a.C. En esta sección, los oráculos están dispersos entre esos capítulos del 1 al 39, Isaías desaconseja aprovechar la muerte de Tiglat-Pileser III para rebelarse contra Siria. Y se comenta la rebelión del reino del norte. Vemos aquí una imagen del sello de Ezequías encontrado por Eliad Mazar. La época última, durante la mayoría de edad de Ezequías. Aparecen los capítulos, por ejemplo, capítulo 39, 20, del 28 al 31, capítulo 21 y quizá algunos oráculos de los capítulos 17, 18, 22. Cuando Ezequías asciende al trono, emprende una reforma religiosa y de independencia política. Por ello se mostrará propenso a mezclarse en revueltas. Las potencias rivales de Asiria, Babilonia y Egipto están interesados en la rebelión de Judá. En Isaías 39 aparece Merodach Baladán,
Se trata de Marduk Apalidina II, rey de Babilonia entre los años 722 a.C. 710, que quiere ganarse un aliado para la rebelión. Ezequías le muestra sus tesoros, como demostrando que está preparado para la guerra. Isaías condena esta actitud y predice la pérdida de dichos tesoros. En el capítulo 20 se nos explica la rebelión filistea de Asdod. El profeta anuncia el fracaso de los filisteos, ridiculizando la vana esperanza que depositan en Egipto. De hecho, los egipcios ni siquiera se presentaron en la batalla. Sargón II realiza una rápida campaña contra Asdod, Gaza, Asdudimu. Judá no fue invadida, pero sí sometida. Es posible que Ezequías se apresurase a pagar tributo, evitando de esta forma el castigo. En la fotografía, el canal de Ezequías, uno de los elementos arqueológicos más famosos de la ciudad de Jerusalén. Cerca del año 705, tras la muerte de Sargón, se produce una nueva rebelión con consecuencias mucho más desastrosas. En ella, los judíos contaban con el apoyo militar de Egipto. Esta ayuda no sirvió para nada. Sennacherib invadió Judá y asedió Jerusalén. Y en tercer lugar, Jerusalén por lo visto no cayó en manos de los asirios. Isaías percibe que el pueblo no le escucha y prefiere aliarse con Egipto. Y parece que entra en un silencio oracular. En torno al año 701 a.C., Sennacherib invade Judá. Conquista 46 fortalezas, Laquis entre ellas. Desde allí Sennacherib envía al copero mayor que afirma que no os engañe Ezequías, diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones libraron a sus países de la mano del rey de Asiria? Isaías entiende que el copero mayor está blasfemando contra Dios, mostrándolo incapaz de la salvación, y condena la postura de Asiria por estar llena de orgullo y de soberbia. Tenemos aquí una imagen del rey Sennacherib. Tras levantar el asedio, previo pago de fuerte tributo, el pueblo se alegrará de más, e Isaías siente que ha fracasado y que no ha entendido nada. ¿Qué actitud encontramos en la profecía de Isaías? En primer lugar, podemos afirmar que con certeza que Isaías, en primer lugar, se opuso decididamente a la rebelión desde los primeros instantes. Condenó la alianza con Egipto, consideró la invasión asiria como un justo castigo por la actitud del pueblo, que, a pesar de lo anterior, Isaías prometió la salvación de Jerusalén, pero que la actitud posterior a la invasión de Sennacherib, la actitud del pueblo, volvió a desilusionarle. Estos datos históricos, muy pocos, nos servirán como de contexto general para interpretar los distintos oráculos que aparecen en el libro de Isaías. Lo importante es tratar de conocer la vivencia del profeta Isaías, la vivencia del pueblo de Israel, que condujo a la predicación de Isaías. Para entender qué quiere decir el libro de Isaías, hemos de tratar de comprender qué quiso decir el profeta Isaías. Para descubrir el valor perenne, la revelación de Dios al hoy, hemos de comprender la intención del autor en el ayer. No podemos tratar de comprender un texto sin haber comprendido el sentido original que le dio a sus palabras.